Este programa es familiar, contiene escenas de sexo y violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Muchas gracias por acompañarnos, bienvenidos. Aún en medio de las restricciones y las situaciones que convocan las ciudades y el país correspondiente a esta pandemia, nosotros obedeciendo indudablemente esta situación, pero también trayéndoles temas a ustedes interesantes porque hemos descubierto que hay una cantidad enorme de posibilidades para que la gente a nivel de sus hogares pueda encontrar también actividades que le permitan aliviar un poco la situación de presión también que se puede generar en sus casas, oficinas, en sus lugares de trabajo, en términos de medios de comunicación, en términos de información, en términos de alternativas múltiples que se están dando a nivel de los medios de comunicación. Así de que hoy vamos a compartir un poco acerca de esta situación con otra visión interesante, diferente, pero muy interesante en ese sentido. Jorge Hernán, bienvenido. Julio, buenas noches. Y a esta hora comienza entonces en Bogotá el tema de la cuarentena nocturna, pero en la práctica va a ser muy difícil que todos los bogotanos logren llegar a sus casas porque nosotros que estamos en el barrio Teusaquillo, cerca de la Universidad Nacional, sobre la avenida NQS, todavía hay muchísimo tráfico a esta hora y va a ser muy difícil que la gente llegue en 5 o 10 minutos a su casa, la gente que vive en Soacha, la gente que vive en Bosa, en Kennedy. Entonces, claro, la teoría es que a las 8 la gente debe irse a su casa o llegar a su casa, pero la realidad es otra. Y para siguientes programas me parece importante, Julio, la noticia que dio hoy el gobierno es que le permite a las compañías privadas comprar vacunas, porque nadie entendía cómo las compañías privadas le estaban ofreciendo una mano al gobierno y el gobierno no se estaba dejando ayudar. Eso se lo planteamos a los empresarios, a los industriales. Se lo planteamos. Y toda esa gente quiere que la economía vuelva rápido, quieren vacunar a sus empleados y le libera una carga al gobierno. Ahora, siempre el gobierno dijo, no, que es que me alteran el plan. El plan igual no está funcionando tan rápido como se requiere. Entonces, bienvenida a la ayuda de los privados y creo que va a ser un tema que vamos a tocar más adelante. Exacto. Pero hoy vamos a hablar de telecomunicaciones nuevamente. Muy bien. Así que vamos a presentar a nuestros invitados, desde luego como corresponde. Primero las damas. Lorena Angarita, una persona muy conocida en el medio, amiga de esta casa periodística, presidente de la Red Intercable Televisión Colombia. Lorena, gracias por acompañarnos. Bienvenida. Julio, muchísimas gracias a ti, a Hernán, por este espacio, a los que nos acompañan en el panel y contarle un poco a la gente que está al otro lado del televisor que es la industria nacional de telecomunicaciones. Perfecto, me parece. Y también nos acompaña en esta ocasión el doctor Ricardo Montenegro, ex asesor del despacho del MINTIC en el proceso de consecución de la ley TIC. Doctor Ricardo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Julio, y a ti y a todos los televidentes que nos acompañan a esta hora. Ya nos contará sus experiencias en lo que ha sido también el desarrollo de esa asesoría, lo que fue ese trabajo y lo que actualmente está desarrollando. Claro. Si me permite, Jorge Hernán, voy a quienes están en nuestro sistema de plataforma, inicialmente Hoffman Ríos, que se encuentra en otro lugar de la ciudad, presidente de una Colombia Gremio Telecomunicaciones y presidente de la empresa de televisión por suscripción Multivisión. Hoffman, bienvenido y muchas gracias. ¿Me estás escuchando, Hoffman? Creo que tenemos un problema allí. Un cordial saludo. Ok. Un cordial saludo a todos los panelistas. Buenas noches, un cordial saludo a todos los panelistas, a toda la teleaudiencia. Muy complacido de poder participar en este evento y dispuesto pues a aportar nuestra experiencia que reúne ya un poco más de 25 años de trabajar en este tema, inicialmente de televisión comunitaria y ahorita en televisión por suscripción. Muchas gracias. Excelente. Jairo Humberto Pachón nos acompaña desde la hermosa ciudad de Pereira, presidente de la Federación Comunitaria en Telecomunicaciones, FECOTELCOM. Espero lo ha dicho bien, Jairo Humberto. Un saludo muy especial, gracias. Buenas noches para los integrantes de la mesa ahí en Bogotá, en Cable Noticias. Un saludo para los televidentes, muy grato realmente participar de este espacio que nos dan ustedes para hablar de algo que quedó la semana pasada ahí pendiente frente a lo que hacemos las comunidades organizadas para prestar un servicio de televisión por cable. Muy amables a ustedes. Muy bien, Jairo Humberto. Estamos pendientes de Marcelo de Ambrosio. Estará en la ciudad de Buenos Aires, entiendo, de Buenos Aires. Estamos en la comunicación tratando de que esa comunicación nos permita tenerle en el programa. Jorge Hernán, me dicen que ya está Marcelo. Marcelo, ¿estás allí? Sí, estoy acá. Bueno, Marcelo, qué chévere. Estás en Buenos Aires.
Bien, no, realmente no en Buenos Aires, en otra parte de Argentina, en lo que se llama La Pampa. Ah, ok, en bueno, el medio mejor de todavía. Argentina. Bueno, mejor todavía. Toda Argentina es maravillosa, Me toda. supo a carne la boca. Toda, toda. Muy bien. Marcelo, gracias por estar con nosotros. Muy bien. Jorge No, Hernán. gracias a ti. Gracias a los invitados. La semana pasada tocamos inicialmente un tema que yo creo que tiene mucho debate y comenzamos de pronto hablando de un par de números, digamos grandes para nuestra teleaudiencia, y uno es que nos provee el Estado, la entidad oficial que hace la estadística en el país, es el DANE. Y en varias ocasiones, no solo el actual director, sino en muchas mediciones el DANE habla de una cifra de hogares colombianos con algún tipo de televisión por suscripción superior a 8 millones y medio. Y la CRC, que tomó las funciones de la Autoridad Nacional de Televisión, anterior Comisión de Televisión, en los últimos estudios siempre se ha venido hablando de entre 4 y 4,5 millones de hogares con televisión por suscripción. ¿Dónde está la mitad del mercado? En la semana pasada hablábamos de que hay una piratería en el mercado, hay una cantidad de operaciones ilegales, gente que se organiza y roba señal. Bueno, hay una cantidad de irregularidades, pero lo grave del estudio que se mostró la semana pasada es que la primera vez que en algún estudio oficial, en ese caso lo hizo Andesco, ya se habla de más de la mitad del mercado. Ellos ya hablan del 66% ilegal, cuando siempre en el histórico de Colombia se habla de la mitad, que es igual de grave. Sí. Porque de cada dos Uno colombianos solo es uno es grave. pirata. Pues el televidente no, el suscriptor no es el pirata, es la empresa que le provee el servicio o la organización o la afiliación, porque hay muchas formas de prestar el servicio de televisión en nuestro país. Hablábamos de los 80s que llegó Sí. la parabólica y fue Claro. la primera forma de El ver cable televisión. tal cual como... se Cada ve. semana le cambiaban los canales Sí. y ese tipo de cosas. Pero luego la industria se fue cambiando, ampliando, creciendo. Hoy yo diría que cualquier colombiano tiene, o muchísimos, televisión por cable en su casa, igual que un celular. Encuentras más que cualquier otra cosa en cualquier lugar, en cualquier barrio, su televisor. Pero hay ofertas legales y hay ofertas ilegales. Ese fue el tema que tocamos la semana pasada con los invitados que tuvimos. Pero me parece a mí que igual la cifra es dramática. ¿Por qué el DANE dice una cosa y los estudios del mercado dicen otra? Ahí hay una gran pregunta y creo que nuestros invitados hoy nos van a ayudar a entender un poco más dónde está eso. Así es. Lorena, tu percepción de cómo ves nuestra tarea y un poco cómo se da en Colombia el tema desarrollo de televisión en todos los ámbitos, pero particularmente el que ustedes manejan y van a esos rincones del país donde ustedes ven esa realidad muchas veces social. ¿Cómo lo están manejando ustedes y cómo lo ven? Bueno, hablando de lo que dice Jorge Hernán, es muy cierto. La televisión por cable en Colombia nació con un tema de una licencia indígena que conoció el ejercicio en los Estados Unidos y se lo trajo a Colombia. La única licencia que se entregó inicialmente fue la de TV Cable, creo que todos la recordamos, pero fue una necesidad del mercado porque en Colombia se había la importancia, se necesitaba poder llegar a tener los canales, empezando por los nacionales. La televisión que conocemos como parabólica Claro. es la que hace posible que todos los canales lleguen a todos los rincones del país. Nuestra geografía, para nadie es un secreto que las antenas que retransmiten la televisión en Colombia son terribles. De ahí que llegó a un proceso con el gobierno nacional de subir los canales al satélite y bajar a través de televisión por cable la programación Recuerdo que lo nacional. único que se veía aquí en las antenas que tú decías era la televisión mexicana o Y peruana. Era sí. peruana, mexicana, que tienen un avance muy grande a nivel de televisión y la misma televisión nacional. Es más, las primeras carreras que vimos nosotros en Fórmula 1 las vimos a través de los canales brasileños. Correcto. Esa necesidad de la televisión colombiana de poder llevar ese servicio, pues paralelamente vino y trajo la necesidad de traer otros canales. Los canales internacionales empezaron a ver que era una posibilidad de negocio y empezaron a encriptar, que es lo que nos llamamos nosotros canales codificados. Viene creciendo, llega la legislación y es en este punto donde se vuelve un monopolio, donde solamente aquellas personas que pudieron después de la Constitución del 91 y la Constitución de la Ley 182 plantear la llegada de la televisión por cable y darle una normatividad a 5.000 empresas en Colombia que le daban ese servicio al país. La televisión por cable, la industria nacional de telecomunicaciones ha hecho patria en el sentido de sacar adelante la única ventana que tienen muchos pueblos en este país es la televisión. Hay gente que conoce el mundo gracias a nosotros. Entonces, empieza este tipo de legislación, ha sido una lucha muy fuerte, porque para nadie, lo repito, no es un secreto que luchamos contra grandes monopolios. Mientras nosotros tenemos que negociar televisión para 1, 2, 3, máximo municipios grandes, empresarios, empresas de televisión comunitaria tienen que competir de frente con unas condiciones legales que no son iguales ni son equitativas con monopolios de telecomunicaciones que hacen contrataciones de canales a nivel internacional.
Entonces, lo que primero hay que poner en el escenario es que son dos modelos de televisión completamente diferentes. Yo tendría que revisar el estudio, me gustaría conocerlo, porque no hay tal. Si nosotros sabemos que cada uno de los grandes cableoperadores tiene de 3 millones de usuarios, no hay ese tal de 60 millones, porque no suma, las cuentas no te dan. Pero sí es cierto que en pandemia crecimos. ¿Crecimos en qué sentido? En que la gente lo necesitaba. La gente, la única forma que tenía de poder tener acceso al mundo era la televisión. A cosa extraña, que lo discutíamos con la señora ministra Karen Abundimen, que ha sido grandiosa y fabulosa en esta pandemia, es que se creció más en televisión que en Internet. ¿Por qué? Por la necesidad imperiosa de la gente de tener entretenimiento. Información. Exacto. Entonces yo creo que más allá de entrar en una discusión con los estudios y que quién es quién, porque aquí yo lo digo con la autoridad que tengo de 20 años en este negocio, que aquí todos tenemos mucho que contar. Es cuestión de luchar entre todos contra la piratería. ¿Qué pasa? Existen dos escenarios. La piratería de personas que aprovecharon la democratización que nos generó la ley 1978, que nos va a decir el doctor Ricardo, y otra cosa, lo que pasa en las redes con el tema de las plataformas que ofrecen muchísimos canales con una aplicación que te puede costar 5 o 4 dólares. Entonces, son cosas que también afectan a la industria nacional de telecomunicaciones y que no solamente son los grandes, es a todos. La piratería es un mal que debemos atacar entre todos con la ayuda del gobierno. Ya vamos a hablar también de los contenidos, ¿no? Porque ese es otro aspecto interesante. Es otro tema, sí. Doctor Ricardo, su visión del panorama de lo que es ese, muy bien manejado por Lorena, aspecto que corresponde a esas familias que estando en un lugar, en su casa, en su oficina, en encierro muchas veces, pues buscan alternativas también de encontrar información, tratar de sobrellevar esos tiempos que no son fáciles. Y que usted, como autor de una importante ley, pues traía en una visión. ¿Eso se ha cumplido? Sí, se ha cumplido y creo que precisamente ha sido ese el éxito. Yo también estuve buscando un poco el estudio, me preocupó un poco la cifra cuando vimos el programa de 66% de piratería, porque básicamente lo que nosotros queríamos y pretendimos con la ley TIC fue precisamente, primero, entender que este es un solo sector, que este es una sola industria y un solo negocio. No podría seguirse viendo la televisión por un lado, la televisión comunitaria por el otro lado, los proveedores de Internet por otro, y lo que se hizo fue básicamente un ejercicio de sinceramiento, y por eso es que se hizo todo lo que derivó en diferentes temas, como incluso la liquidación de lo que era la antigua CRC, haciendo una gran instancia para poder hacer el control de esto, y además la creación del Fondo Único TIC, que permite también precisamente recabar los recursos para que precisamente se pueda reinvertir a nivel nacional en esta industria nacional de telecomunicaciones. Yo lo que veo es que este estudio quizás es un poco anterior a lo que la ley pues trajo. La ley fue del año 2019, de final del año 2019, y entiendo que el estudio que ustedes hicieron mención en el programa anterior es del año 2019, así que tendríamos que un poco mirar el tema. Pero yo lo que creo es que precisamente de eso se trataba, de poder reconocer las diferencias y además entender que es una sola industria y entender que donde no llega el Estado y no llega el mercado, llegan los piratas. Muy bien. Hay un tema, digamos, para los invitados internacionales, Sí. y es que los expertos que hablaron la semana pasada, le hicimos la pregunta de cómo estaba Colombia frente a países, digamos, comparables de la región, y mostraban que hay piratería en toda la región. Bueno, yo diría que en todo el mundo, y más ahora con Internet, pues es imposible llegar al 100% de la legalidad, porque siempre va a haber gente que roba señal ahora digitalmente, y siempre hay una tecnología nueva que facilita que el pirata haga las cosas Abre la puerta de todas más maneras. rápido y que las normas se demoren en llegarle allí. Entonces, me parece que para nuestros invitados, sobre todo para Marcelo en Argentina, que nos cuente un poco el fenómeno allá también. Yo creo que en Argentina, Chile, el mismo Brasil deben tener el mismo fenómeno. Ahora, los niveles de 50%, 60%, eso ya es otra discusión. Pero bueno, ¿cómo es la piratería en el mercado de ustedes, Marcelo? Bueno, a ver, justamente hoy estaba hablando con... yo pertenezco a la AQISP, que es la Cámara Latinoamericana de Internet, es decir, donde estamos todos los proveedores de Internet de toda Latinoamérica. Y el tema de la piratería, estamos hablando hoy con la gente de Brasil, es un problema serio en todos lados. ¿Por qué? Porque el punto de vista a nosotros nos consume ancho de banda, y cuando el cliente tiene problema con un canal o que le anda o que no le anda, nos llaman a nosotros. O sea, para nosotros es un problema grande el tema de la piratería.
también entendemos que el mundo de la televisión está en un gran cambio, porque cuando vamos a las casas de la gente siempre aparecen canales nuevos, o de Estados Unidos o de Hungría, que pueden ver los partidos que no se ven en Argentina, se ven desde una plataforma que está en Hungría, y cuando la bajan al otro día la subieron por otro lado. Entonces, es un mundo el cual viene que al tener más velocidad en unas redes de Internet, empiezan a suceder estas cosas, que empiezan a andar contenidos por todos lados. En Brasil, me contaba la gente de Brasil, que junto con la Policía Federal, los mismos proveedores de Internet están ayudando a disminuir la piratería, porque, bueno, es un problema para nosotros. Pero, digamos, estamos en un evento como cuando hablamos cuando arrancó Netflix, y todos querían amparar a Netflix porque nos consumían nuestros anchos de banda. Me parece que esto va a tener que ser un poco a través de las señales de contenido, para ver cómo todo ese contenido que está en el aire se empieza a digitalizar y a codificar para mandar por otros lados, y que Internet también sea un medio por el cual van codificado y vaya en forma legal y organizada. Porque realmente hoy es una avalancha en toda Latinoamérica. No es una cuestión de Colombia, es una cuestión que pasa en Argentina, pasa muchísimo en Brasil. Brasil pasa muchísimo, como un país muy grande. En Chile menos, pero digamos, toda Latinoamérica está afectada, y te diría, todo el mundo pasa por esto, ¿no? Hoy los canales de fútbol se ven desde cualquier lado. El partido que hoy en Argentina es codificado se ve en otros países gratis. Claro, ¿qué hacen? Lo meten en una señal, lo digitalizan y sale por cualquier lado del mundo. Entonces, es una cuestión mundial, no de un país, ¿no? Ok, muy bien. Hoffman, en ese sentido, tu visión de lo que ha sido el trabajo de ustedes y el desarrollo frente también a alternativas, y cómo construir también una consolidación de ese trabajo propio de ustedes dentro de un mercado que a veces genera una cantidad de alternativas que, claro, no son fáciles de hacer controlar por parte de la gente, decirle a la gente que es realmente viable y objetivamente claro y legalmente establecido para que la gente se pueda sumar a esos escenarios. ¿Cómo lo han planteado ustedes? Bueno, primero que todo, para la industria nacional de telecomunicaciones, para los empresarios que hemos enarbolado las banderas de hacer empresa en Colombia, de llevar la tecnología, las telecomunicaciones a las regiones más apartadas, ha sido un reto posicionarnos en el mercado, y ha sido una solución que ha llegado a muchos rincones del país con el fin de cumplir esos principios del Estado de combatir la piratería, esos principios del Estado de llevar los contenidos. Desde ese punto de vista, es un poco temerario insinuar que la mayor cantidad de piratería está en las empresas medianas y pequeñas que llevamos tantos años ejerciendo esta labor social, por varias razones. La primera, porque para nadie es un secreto que el contenido que se distribuye a través de las empresas de televisión por suscripción son contenidos generados por casas productoras internacionales, la mayoría estadounidenses, quienes tienen en el país oficinas, quienes tienen en el país una serie de protocolos, de mediciones, de auditorías. Nosotros, la industria nacional, cuando hace un contrato de programación, tiene que pasar una serie de filtros, tiene que pasar una serie de estudios, y en las cifras no vemos que las empresas de contenidos aporten cuáles son la realidad de lo que ellos perciben económicamente, de lo que contribuyen las empresas. Hoy por hoy, las empresas de televisión por suscripción tienen un esquema regulatorio muy profundo. Tenemos toda una serie de normas, tenemos toda una serie de reportes, nos están auditando permanentemente, tanto las empresas nacionales, tanto las empresas internacionales de contenidos, como... Creo que tenemos problemas con
tenemos problemas con Hoffman. Vamos a tratar con nuestro equipo de producción que va a estar allí atento a lograr recuperar un poquito mejor la transmisión de Hoffman. Claro que lo que dice Hoffman hay que sumarle, bueno, le pasa a todas las industrias, le pasa a los cigarrillos, al tabaco, a los licores, a los autopartes. Él habla de los que son legales, pagan los impuestos en la DIAN, pagan los empleos, la planilla. Esas son unas empresas, pero es que hay otros que no son empresarios. Y eso es lo que decíamos la semana pasada. Son piratas de verdad que se roban la señal, cogen un decodificador o un sistema, montan cualquier cosa y en los barrios empiezan a vender casi que sin facturas. Recaudan por efectivo. No, pero pasa, porque es que si no, no tendríamos esas cifras de casi 4 millones de lo que está diciendo el DANE, que hay gente viendo televisión por suscripción, frente a lo que tiene el mismo Estado en la CRC que habla de la mitad. Es que si estamos hablando del 1%, del 5%, no. Estamos hablando de la mitad de la gente que tiene un servicio de televisión y que esa empresa, es que de pronto ni es empresa, de pronto es alguien que roba una señal y se lo provee. Esa es la piratería más grave. Escúchame un segundo, Jorge Hernández, es que ahí estás mezclando dos cosas. Primero, el ente de control, de acuerdo a la ley 1978, no es la CRC. La CRC es el marco regulatorio, y el doctor Ricardo no me deja mentir, es el marco regulatorio. La CNTV y la figura de la NTV y la CNTV se murieron para siempre. La regulatoria hace la CRC en 2 juntas directivas que manejan contenidos y regulación en telecomunicaciones. El ente que vigila la televisión en Colombia se llama Ministerio de las Comunicaciones y estamos en una ley recién creada, no tenemos más de un año. Entonces, si bien es cierto, hay una problemática y otra cosa. Montar un sistema de televisión no es montar una tienda. Para montar un sistema de televisión se necesita. ¿Qué fue lo que pasó? Y ahí me gustaría que de pronto, si ustedes lo permiten, Ricardo, andar en el tema, es que la democratización de la prestación del servicio de televisión tiene una serie de factores y elementos de nuevos empresarios que no conocen el negocio, que quieren aprender y que no saben y que no se toman el trabajo de mirar la ley. La norma está. ¿Qué estamos? En un proceso de verificación, en un proceso de amoldamiento. Pero lo que no podemos permitir, y eso no se lo permito a nadie, es que vengamos a satanizar una industria que le ha costado lágrimas de sangre ganarse el respeto que tiene ahorita. Sí, es cierto, hay piratería, pero montar televisión no es montar una tienda. Pero si la mitad del mercado es pirata, es un tema muy grave. No es cierto. Digamos, esas son las cifras que yo tengo. No. DANE me habla de 8 millones de hogares, CRC, con las cifras del MINTIC, que está en la Junta, habla de 4. Entonces, ¿dónde están esos 4? ¿Quién los tiene? ¿Qué tipos de empresarios o piratas están ahí haciendo de las suyas en los barrios, en las pequeñas ciudades? Porque de a miles, mil usuarios es que se llegan a los 4 millones de abonados que hoy están pagándole a empresas que no existen, que no le pagan a la DIAN, que no pagan planilla. Esa es la piratería. Yo creo que nuestros invitados que están en empresas legales, que pagan sus impuestos, que les duele el bolsillo, pues obviamente son los más interesados en que el Estado destape todos esos piratas. Por eso es tan importante este tipo de programas como el que hicimos la semana pasada, porque ellos llevan 30 años, entre comillas, como dicen en la calle, robando. No están pagando impuestos ni contraprestaciones, no le pagan lo que son a los programadores. Sí, se roban la señal y la retransmiten. Pero no es tan fácil porque también hay, digamos, unas complejidades que se asocian a lo que tiene que ver con este negocio. Porque este es un negocio que quizás algunas empresas no lo reconocen porque, obviamente, si yo presto un servicio, por ejemplo, en un municipio pequeño como Choachí, quizás ese mercado, y por eso yo decía en la introducción un poco sobre el tema, donde no llega el mercado y no llega el Estado, pues obviamente te va a llegar el pirata, te va a llegar el que te va a prestar el servicio porque básicamente la gente te lo va a exigir. Pero lo que nosotros hemos evidenciado es que estas empresas, a pesar de su tamaño, además de prestar un servicio social, como ya lo venían haciendo, también son unas empresas que tienen todas las posibilidades para competir dentro del mercado y si además se genera una dinámica económica alrededor de esto, nosotros podemos cuantificar también en cifras muy importantes la participación que ellos tienen dentro del mercado. Ahora, no es tan sencillo como eso decir, porque además todo lo que tiene que ver en esta cadena implica una serie de complejidades que no están asociados. O sea, esto no es de que yo consigo una antena y sí hay algunas posibilidades de conseguir. Uno va a la 3 y consigue estas antenas que se llaman FTA, que es free to air, y de ahí baja la señal y de ahí la manda. Pero eso ya no es lo usual, no es lo común. Estamos hablando de cable operadores, estamos hablando de gente que sí tiene esto, y lo que hizo el ministerio y lo que hicimos nosotros con la ley TIC fue reconocer que existían estos empresarios y que además tenían la posibilidad de participar dentro de esta torta de participación de lo que tiene que ver con la industria nacional de telecomunicaciones y que es un negocio además que debe ser muy rentable para todos. Pero a ese punto iba también, porque un poco lo que de pronto Lorena está planteando, que es mi pregunta también, el hecho de que haya apenas un año de desarrollo de lo que ustedes han planteado,
pues eso implica que también debe haber un escenario en el que pues es corto el tiempo para decir quiénes son los que realmente están en el mercado. Claro, porque además obvio. hay otro tema también. Económicamente eso requiere una gran inversión. Claro. Sí, Eso, no, eso no se hace con 2 pesos. ¿Qué pasa? El tema es que al democratizarse, en Colombia solamente podían prestar aquellas personas que habían adquirido la licitación en los 90s y ahorita en el 2012 porque había que darle, bueno, me reservo el comentario porque se hizo esa licitación en el 2012. Pero eso fue lo que le dio la oportunidad de que otros nuevos empresarios pudieran prestar el servicio de televisión por suscripción. Aquí solamente el mercado era de unos cuantos. Y aquí había gente reventándose el lomo tratando de ser legal y no podía. Entonces, con la ley 1978 se democratiza el sector. ¿Y qué pasa? Pues sí, hay un desorden, se le da la oportunidad a los prestadores del servicio de Internet, que Marcelo no me deja mentir, que obviamente, es más, la televisión tú la ves en el recibo, tú ves el recibo y no solamente nosotros, la televisión es un margen económico que no vale lo que vale una parrilla de programación. Prácticamente todos los empresarios de telecomunicaciones, y me incluyo, estamos subsidiando la televisión con el Internet porque la televisión dejó de ser el negocio, pero sigue siendo el caramelo. La gente quiere ver su televisión, aumentó muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estos empresarios de Internet que montan antenas y distribuyen cable empiezan a montar, se encuentran y se estrellan de frente con una normatividad que es la compra de programadoras. Aquí hay grandes amigos de programadoras. Esta mañana para esta reunión nosotros trabajamos de la mano con HBO, DirecTV, con todos. Un saludo muy especial porque todos están muy atentos de este programa. Gente que se dio aliada de nosotros y que de la mano nuestra están luchando contra esto. Claro que hay gente mala, claro que hay piratas, pero no es el 60% de la industria nacional. Eso, yo quiero ver ese estudio y lastimosamente Andesco es una empresa de carácter privado, porque si fuera una entidad pública, en este momento todo el staff jurídico estaría encima verificando esa investigación, porque eso denota por qué de pronto la molestia del sector, y no es porque uno se sienta aludido, es que cuando tú generalizas, conviertes a todo el mundo en lo mismo. Y resulta que aquí hay gente que nos estamos reventando el alma y que estamos luchando de la mano con las programadoras. Es más, nuestra petición al gobierno, ¿cuál es? Trabajemos de la mano con el Ministerio del Interior, con las alcaldías, con las gobernaciones, con la Fiscalía y con Mintic, que es nuestro ente rector, y de la mano vamos viendo a ver quién es el que no está pagando. Perfecto. Porque eso es una masacre interna. Me están pidiendo una pausa. Al regreso quiero hablar con Jairo Humberto porque creo que lo hemos dejado allí un poquito en el rincón. Entonces, mensajes muy importantes para ustedes, breves, regresamos en segundos. Usted está viendo Cable Noticias, 24 horas de información. En todas las regiones, Cable Noticias es Colombia. Continúe viendo Cable Noticias, 24 horas de información.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Aquí Jairo Humberto está, ¿cierto? ¿Está conectado? Sí. Jairo. Ahí lo vemos. Ok, Jairo, te hemos permitido estar de primero en esta segunda parte para que tengas tu tiempo de poder expresar tu posición acerca de lo que estamos conversando en el programa. Jairo. Gracias. Bueno, escuchándolos muy profundamente el tema, aquí hay varias coyunturas a tener en cuenta. Y es que el tema de la regulación en Colombia ha fallado. Mire que la ley 185 de 1995 considero que ya es obsoleta frente a todo lo que concierne telecomunicaciones. Ese es un tema que con la ley 1978 de 2019 no se planteó de fondo. Lo segundo es que tal vez cuando ustedes hablan de ese estudio de piratería, hay que mirar hasta qué punto se tuvo en cuenta aquellas empresas que prestan el servicio de Internet y a través de ese servicio están llevando una televisión que no tiene reglamentación, que no sabemos bajo qué plataforma utilizan, aparte de las OTTs, que es muy distinto, y ven televisión y puede estar ahí de pronto una falla, y es que se está haciendo una medición frente al amplio espectro que hay de televisión en este momento en el mundo. Y lo tercero es que tal vez cuando hablábamos de su reporte hace unos años, hoy en día ya digamos, para poder mirar cómo se le paga al ministerio en este momento, se hace a través de ingresos. Anteriormente era sobre sus reportes y los grandes operadores de televisión por cable lo han hecho. El subreporte ha existido. Entonces, hay una situación compleja frente al tema de hablar de piratería, porque en este momento, con la transición de la otrora ANTV y ahora con el MINTI y la CRC, no hay claridad. Si recordamos en los años 90, comenzando este siglo, había más de 750 operadores de televisión comunitaria. Hoy el Ministerio TIC tiene en la lista, la base de datos que tengo a febrero del año pasado, solamente 261 operadores de televisión legalmente registrados en el ministerio. Entonces, esto ha venido cambiando. Muchos se transformaron a televisión por suscripción, se volvieron terceros, hicieron una transformación en la parte jurídica. Entonces, en Colombia ha habido tal vez lentitud frente al esquema de qué es la televisión por cable y cómo y bajo qué modalidades deberíamos trabajar concretamente. Lorena lo dijo ahora, hay que trabajar con la fiscalía, con las gobernaciones, con las alcaldías. Entonces, eso le ha faltado al Estado, a los anteriores gobiernos y al actual, frente a querer de pronto tener más control en lo que está pasando en todo el territorio colombiano con la televisión por cable, no solamente la comunitaria. La comunitaria ha existido desde esa coyuntura, como dijo Lorena, de que llegaron unos magos que conocieron el negocio y montaron parabólicas. Pero mire la transformación de las parabólicas a la fecha. No ha sucedido mayor cosa, simplemente eso ha quedado en manos de unos pocos porque la reglamentación ha estado adecuada para esos pocos y quienes hemos querido incursionar en mejorar y crecer estamos limitados frente a lo que hemos hablado y he escuchado de ustedes. Cuando uno habla con gente que sabe de televisión en las regiones, como dice Lorena, que esto, pues obviamente hay que partir del supuesto fundamental que la televisión pública, empezando desde por ahí, no llega todavía al 100% de los hogares colombianos. Lo que sí encuentra uno es que en algunas regiones del país hay concejales, ediles, alcaldes, gente que quiere llegar a la Cámara de Representantes y muchos de ellos están metidos en el negocio de la televisión. O sea, es muy atractivo porque abre un canal para hacer sus balance de gestión, política, como quiera llamarlo. Pero pues ahí también pasa de todo, porque hay políticos buenos y hay políticos que pues, no siempre cumplen las normas. Entonces, eso también es cierto para ustedes, nuestros invitados, la injerencia política, digamos, en la televisión regional. Más que en todas partes. Aquí, por ejemplo, nosotros sabemos que los grandes empresarios de telecomunicaciones se sientan, lo que pasa es que nosotros nos sentamos a un nivel más bajito, pero aquí el presidente se sienta en el Palacio de Nariño con todo el mundo. Y eso no es nada porque las telecomunicaciones son la fibra que cubre a todo el país. No, pero yo me refiero a que son dueños de esas empresas o que tienen participación. Lo que pasa es que es muy difícil de determinar y como te digo, eso es un negocio tan lucrativo que determinar que haya participación de ese tipo de negocios, además que es un libre mercado. Yo no me aparto que haya personas que tengan participación, pero es que eso no tiene nada de malo. Y es que no se puede politizar porque es que en el canal de producción propia tú no puedes hacer política. De hecho, si hay un señor que tiene una plata y le puede llevar a su pueblo
televisión por Lo cable, hacen. internet, pues ¿qué de malo tiene? Micho, yo no creo que eso hay que satanizarlo, por el contrario, esto no es fácil. A mí me gustaría de pronto, me dicen los compañeros que no me exalten, no, yo soy muy amorosa y estoy así como concentrada en el tema, pero a lo que voy es que llevar televisión e internet a las regiones, mira, nosotros tenemos empresarios aquí en Bogotá, los canales nacionales no llegaban al sur de la ciudad. Empresarios que nos deben estar mirando en este momento, como son la familia Peña, como son los Ríos, como son los Muros, la dinastía, toda esta gente que ha trabajado y que ha tenido que llevar la señal a lugares donde nadie llega. El servicio que nosotros prestamos es supremamente económico. Alguien me decía, uno de los amigos de los programadoras internacionales, me dice, Lore, pero es que hay cuotas de manejo supremamente bajas, hay que estandarizar, hay que poner unos límites en las tarifas. Y yo me pongo a pensar, yo llego a pueblos donde la gente paga 5.000 pesos por pagar un sistema de televisión por cable, donde ni siquiera toda la gente pagando al tiempo puede pagar la sostenibilidad de lo que es su sistema de cable. Los empresarios que están aquí al otro lado no me dejan mentir, y es... Tú para pagar un sistema de cable no tienes los márgenes de negociación que manejan las multinacionales. Entonces, aquí el tema es, yo soy consciente, yo conozco al doctor Camilo, conozco a toda la gente, conozco a los empresarios, conozco ese gran tema, pero es que aquí no es un tema de es que los colombianos empresarios, no, aquí el negocio es para aquí, todos. Aquí lo que se habló ese día es los piratas, porque es que unos son los piratas y otros son los legales. No, pero es que cuando tú ves el programa y ves la forma peyorativa en que se habla de la industria nacional de telecomunicaciones, no muestras el problema, pero sí lo das a entender y eso es molesto y Pues es el incómodo. problema de la piratería es grande. Claro, O sea, nosotros pero- hicimos el énfasis es en los piratas, que es lo que está dañando la industria Yo creo y que dejando ahí- de hacer un recaudo para el Estado importante. Hay una de las cosas muy importantes que nosotros hicimos dentro del proceso que se hizo para llegar a consolidar una propuesta de nación, que es lo que es la ley 1978, que es la ley TIC. Precisamente en ese ejercicio de sinceramiento era también dando la oportunidad a que muchas personas se formalizaran. Y de hecho eso ha sido, digamos, una dinámica que ha tenido un desarrollo incipiente en lo que va a este gobierno y recuerden que además esta fue una ley que se logró luego de 2 intentos anteriores que no se había logrado generar los consensos, precisamente porque, a pesar de que Lorena lo haya dicho un poco suave, sí, obviamente, esto es un servicio que además es un negocio, pero que tiene obviamente algunos intereses políticos. Al menos hay alrededor de unos 2 congresistas que pueden haber tenido participación, y ustedes los conocen, en la televisión como cable operadores. Pero eso no quiere decir que entonces porque los políticos estén metidos no podamos hablar del tema o que haya que dejarles a que todo el mundo haga lo que quiera hacer. Precisamente lo que se hizo con esta formalización fue abrir la puerta para que la gente que estuviera por fuera de la legalidad se pudiera entrar dentro del redil. Y quienes queden por fuera, entonces van a quedar realmente muy expuestos, porque la misma competencia que estamos haciendo lograr con la dinámica en las regiones va a hacer que ellos salgan del negocio. No solamente por la acción del ministerio a nivel nacional y lo que podamos hacer sentados en una oficina en Bogotá, sino precisamente lo que hacen sus competidores en el terreno, que sí son legales. Te iba a preguntar les iba a preguntar porque, a propósito del comentario que hacía Jorge Hernán, ese tema, digamos, de los costos en un momento incide. Colombia es un tema geográficamente complicado, Claro. entonces no es fácil. Entonces, llegar a esos lugares a veces tampoco está fácil para todo el mundo, pues porque es que Para llegar al nadie. último rincón es una cosa, Sí. es una cosa complicada. Sí, no montar es la una antena, la promoción. cosa, la Claro. recepción, eso, los televidentes entenderán que prenden su televisor y lo ven. Pero la realidad es que eso requiere toda una ingeniería para poder llevar esa señal allá. Así es, Julio y Jorge Hernán. El tema no es tan sencillo y como te digo, yo no puedo pretender que la gente que está al otro lado de la cámara y hasta los mismos colegas periodistas entiendan lo que es la industria nacional de telecomunicaciones, porque nosotros llevamos muchos años en el negocio y todavía nos faltan Y la temas. vimos crecer, además. Exacto, pero lo que es importante establecer es que primero la modalidad como tal de lo que es la televisión en Colombia ya no mide eso así. Ya no existe ese subreporte como tal porque lo que está en la ley, lo que se establece es sobre el recaudo. Entonces eso ya no existe. Entonces cuando tú me dices, es que no aparecen los estudios, es que ya no están. Es que ya dentro del modelo no es porque ya se entendió. Lorena, en ese sentido, ¿habría que cambiar el manejo de los niveles de estudios de sintonía o estudios de No, rating? ¿sabes qué pienso yo que deberíamos hacer entre todos? Aquí hay un grupo de compañeros que están con la intención de poder también prestar el servicio de telecomunicaciones y no saben. Aquí más que la persecución que se puede hacer es una labor de normalización de la ley,
como te digo, la pandemia nos cogió de frente y no se ha podido normalizar. En diciembre salió una norma y en noviembre otra, y estamos en un proceso donde obviamente sabíamos y éramos conscientes, porque nosotros apoyamos la ley, de que íbamos a tener un proceso de transición donde la piratería va a ser tenaz. Pero lo que estamos trabajando en este momento y queremos y somos completamente y estamos comprometidos con el gobierno es que, si bien es cierto, hay unos piratas terribles, porque hay personas que, por ejemplo, tengo un caso en el Huila, que el señor no tiene problema de bajar los canales, grabarlos y retransmitirlos y venderlos. Y la gente, ¿qué pasa? La gente los compra y le dice, no, es que eso no tiene problema. ¿Por qué? Porque el que no sabe es como el que no ve. Claro, sí. Entonces, aquí Pero lo que tenemos que afecta a la hacer es normalizar el proceso. Su merced, cuénteme allá, señor alcalde de Caparrapí, ¿cuántos prestadores del servicio tiene? No, yo tengo 4. Pregunta, ¿tienen su registro Gloria, TIC? ¿Están pagando voy a ir derechos? ya con nuestros invitados al exterior, pero es fácil en un país como el nuestro poder detectar regionalmente Sí, quiénes claro. pueden Sí, estar. claro. Sí, Yo lo la tengo. gente en las regiones sí lo sabe. Claro, porque- si lo tengo porque yo aquí en Bogotá como y en la región, y Ah, sí, nosotros lo pero manejamos. tú en ciertas regiones del país, en La Guajira, el por Pacífico, ¿no? Uno dice, allá cómo hace uno para saber quién está realmente desarrollando un trabajo juicioso, porque los hay, desde No, luego, y, claro que y sí. también te comento una cosa, Julio, los compañeros no me dejan mentir. Aquí la idea también es que trabajemos de la mano con las programadoras. Aquí la idea es que todos ganemos. Estamos en pandemia. Yo creo que estamos pasando peor que una tercera guerra mundial. La televisión es la única oportunidad que tienen muchos colombianos. Nosotros estamos viviendo, hay colombianos que no conocen el mar. Y yo me erizo. Es cierto. Entonces, si la televisión es el único servicio y hay un señor que allá llegó, obviamente porque es un negocio, la nueva industria está llena de gente supremamente joven que saben volar y que dicen, no, no sé qué, hay que enseñarles, pero hay que, en lugar de satanizar el tema, démosle la vuelta y que empiecen a pagar y normalicemos, no perseguirlo, porque es que la cosa es satanizar el sector, no, aquí todos, esto es un negocio, esto es como las panaderías. Si bien es cierto, montar el negocio no es fácil, Y hay que hacerlos aquí hay para todos. Hay que hacerlos entrar en conciencia. Así Jorge Hernán. es, y entre Bueno, todos está. Ok, Jorge Hernán. Voy con Marcelo y le pregunto, ¿qué acciones han hecho en Argentina, legales, regulatorias, campañas para tratar de combatir estos fenómenos? Y lo que nuestros invitados nos cuentan aquí en Colombia es invitando a que las compañías hagan, digamos, unos mínimos. Bueno, no, en Argentina se ha hecho prácticamente nada. En Brasil se tiene la intención, pero también es muy baja lo que es muy bajo todo lo que se ha realizado. Lo que pasa es que yo en todo esto, lo que ustedes hablan, lo que veo es que estamos preocupados siempre por lo que pasa en el ámbito local. Y hoy el problema es que tenemos un cable conectado al mundo, que es Internet. Entonces, estamos preocupados por a los ilegales en cada uno de nuestros países cuando tenemos miles de ilegales fuera del país, donde es muy fácil bajar un contenido y compartirlo por Internet. Entonces, como que, digamos, atrapar a uno en nuestra zona no tiene nada que ver porque hay 300 que están desde Europa o desde África o desde el mismo Estados Unidos que vende contenido para toda Argentina o para toda Latinoamérica. Entonces, es una cuestión mundial, donde los contenidos van a tener que hacer algo para regularizar esto, porque no hay forma teniendo un cable con el mundo, cómo controlar, ¿no? Entonces, prácticamente en Argentina no se ha hecho nada. Ustedes hablaban de un 60% de irregularidad. Yo no creo que ningún país llegue a eso porque realmente la industria de cable y la gente que paga no es tanto. Sí, les aseguro que hay bastante. Hay bastante porque cuando uno va a casas de clientes y todo ese tipo de cosas, ve que tienen aparatitos que se conectan, que están conectados a una página en Estados Unidos, o habrán visto Pluto TV que les da como 70 canales gratis, y así aparecen muchos. Entonces es algo que yo se lo dejo a los contenidos, digamos. Nosotros somos, en cierta forma, los perjudicados porque somos los que ponemos el cable y lo conectamos al mundo y otros le dan los contenidos, pasan por nosotros, nos consumen ancho de banda, nosotros no ganamos nada de eso, el cliente se nos queja a nosotros, lo mismo que a todos los cable operadores que dan internet, pero el problema está en el mundo, no está dentro de nuestros países. Okay. Es mucho más lo que se genera fuera de nuestros países. Ok. Hoffman y Jairo, ustedes un poco se pregunta uno, y aquí lo hemos conversado muchas veces, ¿cómo subsisten teniendo en cuenta que la parte comercial
tampoco es que esté en un escenario absolutamente privilegiado, parte por la circunstancia de la pandemia y la crisis económica. No estamos bollantes. No estamos, pero ¿cómo lo manejan ustedes para poder también sobrevivir y desarrollar también sus escenarios? Bueno, esta industria ha tenido que transformarse. Hemos tenido que volvernos de operaciones de televisión a empresas de telecomunicaciones, que podamos tener plataformas eficientes de Internet para poder atender ese mercado que ahorita con pandemia se ha disparado, que es el consumo de ancho de banda en los hogares. Entonces, estas empresas hemos tenido que transformarnos, hemos tenido que innovar tecnología, hemos tenido que invertir en fibra óptica, hemos tenido que empezar a pensar en otro tipo de estrategias, porque el mercado de televisión por suscripción es un mercado donde hay un hacinamiento industrial tremendo. En Bogotá hay sectores donde hay 14, 15 operadores vendiendo televisión. En las regiones, en pequeños municipios, hay 4 o 5 operadores vendiendo televisión. Entonces, la competencia que se genera en los municipios, tanta oferta, hace que esto pues económicamente pues no es rentable. Entonces hemos tenido que volvernos operadores de telecomunicaciones, trabajar casi que la televisión a costo o a pérdida y implementar sistemas eficientes de ancho de banda para poder sustentar económicamente las operaciones. El tema de la piratería en Colombia ha venido mejorando, lo que pasaba hace 20 años a lo que hay ahorita. Como decía Lorena, tuvimos un monopolio de licencias en donde solamente hubo unas pocas licencias que dieron en 1998. Durante más de 14 años estuvo cerrado todo el tema de licencias a empresas de televisión por cable. En el año 2012 se abre el compás, se dan 17 concesiones. Con estas concesiones, lo que decía el doctor Ricardo, se legalizaron muchas empresas en los municipios, en los pueblos, se empezó a organizar el sector, la gente empezó a hacer sus reportes, a hacer sus contribuciones al ministerio. El año antepasado, con la ley 1978, se liberó el sector, ya es una habilitación general, y esto pues lo que está trayendo es mucha competencia, mucho empresario pequeño que llegan a los municipios sin el adecuado capital, sin la adecuada tecnología, a piratear los contenidos. Entonces también necesitamos que el Estado entre a ejercer esos fundamentos de la ley 1978, de incentivar la industria, de que todas las empresas podamos ir digitalizando, hacer análoga. Necesitamos el apoyo del Estado para seguir contribuyendo a fomentar las telecomunicaciones en el país, que es el principio de la ley y lo que necesita la sociedad. Ok. Jairo. Bueno, realmente en el caso nuestro, como televisión comunitaria, y más quienes representamos el eje cafetero, podemos decir que trabajamos con las uñas. Es un tema complejo, es un tema donde, digamos, nos comparan como operadores de televisión por suscripción, porque técnicamente, jurídicamente, hay muchas similitudes frente a la reglamentación, y eso nos amarra bastante, porque debido a ello se tienen exigencias. Pero aquí hay un detalle importante cuando hablamos de quienes hemos hecho bien las cosas, a pesar de las afugias, a pesar de los inconvenientes, la lucha de que el mismo Estado no nos ha permitido crecer. Quienes hemos hecho bien las cosas hemos subsistido y nos hemos, digamos, sostenido en el mercado, brindando pues una clase de contenidos con 7 canales codificados, porque no nos dejan tener más canales, con algunas señales incidentales, con los canales temáticos, entre ellos Cable Noticias. Muchos de nosotros gozamos de este prestigioso canal, y eso nos permite pues en parte estar vigentes, sí, claro. Y más cuando no tenemos competencia en muchos municipios donde todavía no han llegado operadores privados. Entonces la televisión comunitaria, con los aportes,
nos permite a través de la producción propia generar esos contenidos que la comunidad quiere saber de su localidad. Y eso también es un valor agregado que muchas veces cuando se tiene un operador privado, la gente prefiere porque hay un buen noticiero, porque hay unos programas de opinión, entonces ayuda a fortalecer los sistemas de televisión. De ahí que, como lo ha comentado Holman y como lo está hablando Marcelo, muchos de nosotros que le hemos creído al Estado, le hemos creído a los gobiernos, nos hemos venido transformando, hemos venido buscando alternativas de crecer, no ya solamente como operadores de televisión, sino como prestadores del servicio de Internet y todo lo que tenga que ver valores agregados. Eso ha permitido que estas empresas, el Eje Cafetero, el Oriente Antioqueño, que son tan fortalecidos como empresas, pues seamos ejemplo. Por eso, pues, cuando nos hablan de piratería, hacemos un recorrido en el Eje Cafetero y podemos decir que todos los municipios que tenemos televisión comunitaria, todos estamos legales, todos estamos vigentes. Y eso, pues, nos da una satisfacción porque realmente, a pesar de los problemas que hay económicos, jurídicos, legales, pues, aquí estamos dando la pelea. Ahora yo te digo una cosa, Julio. Ahorita porque hubo la ley 1978, pero antes de que saliera la ley 1978, era la misma discusión, que no pagábamos lo mismo, que teníamos un reporte. Muchos de los sistemas de televisión nuestros tienen canales libres que están en el espectro y solamente tienen 7 canales codificados porque eso es lo que establece la ley en televisión comunitaria. Solamente podemos contratar de 7 canales. Los amigos de las programadoras internacionales tuvieron que hacer un ejercicio para poder vender televisión en Colombia. Entonces, ahora cuando llegan estos chicos de ISP y se dan cuenta que el caramelo es la televisión, entonces ellos dicen, ay, pero si es que yo tengo una plataforma, es más, me lo dicen, eso no puede ser ilegal porque eso está en la red. Dicen, no todo lo que está en la red es legal. Claro. Existen cortafuegos, como le pasa con el tema de la pornografía. Y mi invitación no es generar esa problemática con la industria. Yo tengo excelentes relaciones con la gente de Claro. Excelente. Es más, con la directora jurídica de DirecTV, tuvimos una discusión hace algunos años con un colega en la radio en la mañana y le decía, esto es un problema de todos. No puede seguir siendo que no podamos compartir un escenario y podemos hacerlo. Estamos en tiempos de pandemia, yo creo que estamos en tiempos de reconciliación y que podemos trabajar con los grandes cableoperadores porque gracias a ellos, mira, el servicio que prestan esas compañías han hecho que nosotros también crezcamos. Sobre todo que esto ya no va a cambiar. Y trabajamos de la mano. Es que lo curioso, lo que nos parece curioso de este, y yo conozco a Alberto y conozco al doctor, lo que nos parece curioso es, no, hay escenarios mucho más chéveres y podemos hacerlo. Hay una cosa que hay que resumir, y perdóname, es que la pantalla no ha desaparecido. Para nada. No. Es un poco lo que pasó con la radio. Es decir, no cambió la radio, no pasó nada con la radio porque llegó la televisión y no pasó nada con la televisión porque llega. Y además, el solo hecho de entender que es un todo es un ejercicio que hicimos con la ley TIC. O sea, realmente lo que hizo la ley TIC es decir, aquí hay la posibilidad, es un sector que además es supremamente dinámico. Si ustedes ven, hace 10 años no estaríamos hablando ni siquiera de estos temas, sino hoy presentó precisamente Apple las novedades de lo que van a hacer dentro de 10 años, cosas cotidianas. Entonces, el día a día de estas personas que están en la industria nacional de telecomunicaciones es precisamente la actualización. Y en esa medida el Estado no puede quedarse rezagado. Lo que nosotros hicimos en el tiempo que estuvimos en el ministerio fue básicamente hacer ese ejercicio y además de darle un lugar. Todavía había algunas personas, incluso de entre las personas que hacen parte de la burocracia a nivel nacional e incluso del Congreso de la República, que seguían viendo a los cableoperadores locales y a los de televisión comunitaria como piratas y como, digamos, este discurso viejo de decir, hombre, es que ustedes no tienen... La cosa va bien. La cosa va bien, va por el camino, pero obviamente necesitamos... y yo creo que la exigencia que debemos hacer es precisamente, uno, al sector de que siga unido, porque es la única forma de que se puedan controlar entre todos. Y al Estado, la exigencia que tiene que hacer la sociedad civil precisamente es que se aprieten las instancias de vigilancia y control que fueron las que dejamos establecidas en esa ley. Y otra cosa que yo creo que va a pasar antes de cerrar, Julio, y es todos los grandes, los pequeños, los nacionales, los internacionales, los piratas, los legales, todos hoy tienen otra competencia que son las plataformas Disney, Amazon. Es decir, si esta industria no llega rápido a un escenario de... No, ese es otro programa. ¿Usted ve que sea viable, Ricardo, acuerdo. llegar rápido a un escenario donde el Estado diga, mire, todos pueden prestar el servicio, cada uno con un título habilitante? Es decir, llegar a una simplificación donde cualquiera que tenga los recursos lo pueda hacer, porque es que si no,
las plataformas se van a comer el mercado también. No, Y es que acaba ya- con una velocidad. esa es otra discusión, De pero para ya cerrar y terminar, para que no quede en punta porque la 30 gente no segundos. sabe. En Yes. Colombia la gente no compra aplicaciones. Las aplicaciones se venden en las ciudades, pero la televisión por cable superó al internet en un 70% en pandemia. La gente sigue viendo televisión común De y acuerdo, corriente. de acuerdo. Marcelo, muchas gracias. Hoffman, muchas gracias. Y Jairo Humberto, muchas gracias. Es un placer haberlos tenido en el programa. ¿Ok? Gracias a ustedes. Gracias, un Muchas gusto haber gracias. compartido con ustedes. Doctor Ricardo, muchas gracias. Muchas por gracias. la participación. ¿No? Nos faltan cosas, pero bueno, ya tendremos hay más oportunidad de... temas. Sí, hay más Seguramente. temas. Lorena, gracias. Muchísimas gracias, Julio. Aquí quiero pedirle disculpas a ustedes principalmente porque el sector no es fácil, pero Cable Noticias es de la casa. Ustedes hacen un programa fabuloso y yo creo que hoy muchos de estos amigos que nos están viendo en las regiones, si no tienen Cable Noticias, próximamente van a llamar pedir a que se queden con pedir- Cable Noticias. Muy bien. Y se ha hecho una tarea muy juiciosa y muy amplia. Excelente el equipo programa. humano, Muchísimas los gracias. directivos, todos muy juiciosos en desarrollar este que ha sido realmente el primer y gran canal de noticias 24 horas. Renan, gracias. Mañana otro tema y otros invitados. Aquí a las 8 en Hablemos Claro de Cable Noticias. Gracias a la gente que se conectó hoy y que nos mandaron sus mensajes a través de las redes. Muy bien. A ustedes les decimos que descansen, feliz noche y mañana nos encontramos con otro tema. Hasta entonces.